¿Qué onda, paperringos? Soy Nacho de Newcastle Fitness y hace unos días hice un video sobre mi opinión de la programación de la fuerza en el CrossFit. Tuve varios comentarios, tuve buena retroalimentación, la verdad. Y por recomendación de mi coach, el coach Rodrigo, me puse a investigar y a leer un poco sobre la programación en el CrossFit y cómo maneja la programación oficialmente CrossFit. Realmente la programación es algo muy polémico en el CrossFit, porque lo que dice CrossFit es que se debe de mantener la aleatoriedad siempre. Entonces, al entrar a hacer una plantilla o una programación, se podría caer en una rutina. Sin embargo, también hay que tener como una estructura para los entrenamientos y para que toda la comunidad CrossFit tuviera una estructura en cuanto a sus entrenamientos, que no quiere decir que se repitan o que haya una rutina, sino que deben de tener una estructura lógica para el correcto funcionamiento de los atletas y que el progreso y la capacidad de trabajo sea cada vez mayor. Y básicamente en casi todos los CrossFit se maneja la plantilla de 5 días de entrenamiento y 2 días de descanso, y simplemente tiene una estructura básica que, como la tabla que les voy a poner, se divide en 3 tipos de ejercicios: los ejercicios M, que son de Metcon, o sea cardio; los ejercicios G, de gymnastics; y los ejercicios W, de weightlifting. Dependiendo del día, el día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, juntamos en orden de importancia alguno de estos tipos de ejercicios. En los ejercicios M se trabaja para mejorar la capacidad cardiovascular. Esto quiere decir el cardio. Por ejemplo, correr, saltar la cuerda, remar. La G se refiere a los gimnásticos, que son todos los ejercicios que hacemos con nuestro propio cuerpo, y estos son enfocados para mejorar nuestro control corporal. Mientras que la W, de weightlifting, se concentra en los ejercicios de halterofilia y powerlifting, y se usa básicamente para mejorar la fuerza y la potencia y la explosividad. Entonces, básicamente vamos a tener 5 días de trabajo y lo vamos a dividir en 3 semanas. Entonces, la semana 1, el día 1, vamos a hacer M, es Metcon. El día 2, gimnásticos con weightlifting. El día 3, Metcon, gymnastics y weightlifting. El día 4, Metcon y gymnastics. Y el día 5, weightlifting. Como ven en la tabla, es bastante sencillo de entender. Simplemente es juntar por orden de importancia qué toca ese día. Por ejemplo, si toca como el día 2 de la segunda semana, si toca weightlifting y Metcon, esto quiere decir que nuestro ejercicio principal tiene que ser uno de powerlifting o de halterofilia, por ejemplo un back squat, y un Metcon que podría ser remar. Hay que tener en cuenta que los días que toca un elemento individual, se trata de darle énfasis a ese elemento en particular. Se trata de crecer y aumentar la capacidad de trabajo en ese elemento en particular. Por ejemplo, un día que toca solamente weightlifting estaría perfecto para manejar un ciclo de fuerza o para manejarlo en categoría de fuerza. Por ejemplo, en vez de hacer back squat 8x10, 5x10, mejor hacemos 5-5, 3-3, 1-1-1, o hacemos un 5x5 al 85%. El día que tocan 2 elementos, hay que enfocarse en realizar la tarea. Esto quiere decir que, por ejemplo, son cuando nos toca, hay que hacer 5 rondas de X ejercicio con Y ejercicio. Por ejemplo, el ejemplo que dije antes de back squat y powerlifting es: hay que hacer 5 rondas de 10 back squats con 135 y 50 calorías, y hay que hacer 3 rondas de eso. Lo que tiene que pasar es que en la primera ronda ya nos tiene que causar, ya tiene que ser difícil. Tenemos que terminar la primera ronda y en la segunda ya nos tiene que costar. Mientras que el día que se juntan 3 elementos, tenemos que dar prioridad al tiempo. Esto quiere decir, vamos a juntar 3 ejercicios y hacerlos a ver cuántas rondas podemos hacer en X tiempo, que la mayoría de veces son 20 minutos. Entonces juntamos 3 ejercicios en el orden de importancia y los hacemos lo más rápido posible para hacer las máximas rondas posible. Como ven, esta es la estructura que CrossFit recomienda para que sigamos en nuestro box o en nuestro WOD. La mayoría de los coaches lo hacen así. Ahora veo un poco más cómo la fuerza y cómo la capacidad de trabajo se puede incluir en una programación de un WOD y de un CrossFit, porque si manejamos esta programación que tenemos, ya sea que nuestro coach lo haga, y si no lo hace, nos tenemos que fijar y le tenemos que decir. Si hacemos esta programación, vamos a ir creciendo nuestra capacidad de trabajo con el tiempo. También esto quiere decir que esta es la programación básica. De aquí tenemos que partir para a lo mejor meter programación de técnica. Por ejemplo, aprender para ser mejores atletas. Por ejemplo, tenemos que aprender a hacer dobles. Eso es algo que a lo mejor necesitamos
por ejemplo, a mí no se me da tanto hacer dobles, entonces yo me tengo que poner a hacer dobles aparte, hacer una programación para poder hacer dobles y que ya me salgan y ser un mejor atleta de CrossFit. O por ejemplo, caminar de manos, que es un gymnastic. Hacer dobles es un metcon. Aparte de mi programación que el box me da, que tiene de la semana, tendría que meter una programación aparte para yo poder hacer esa skill que yo no sé hacer en este momento. Por ejemplo, saltar dobles. O en dado caso, caminar de manos, que es un gymnastics. O en dado caso, mejorar mi fuerza. Por ejemplo, hacer un ciclo de fuerza, que puede ser, por ejemplo, un ciclo sencillo. Es una rutina small en donde solo hacemos sentadilla y se acabó. 3 días a la semana hacemos sentadilla aparte. Tenemos que fijarnos mucho, aprendernos esta programación y aplicarla en nuestros entrenamientos y darnos cuenta que se esté aplicando en nuestros entrenamientos para ser un mejor atleta. ¿Y ustedes cómo programan aparte sus skills que necesitan? ¿Programa más fuerza? ¿Programa más técnica? ¿Programa más gymnastics? ¿Qué es lo que ustedes hacen y cómo lo programan? ¿Sí lo siguen al pie de la letra o no? ¿Ustedes qué opinan? Denle like al video y mañana más. O sea, es imposible que corramos 400 metros y después queramos hacer un deadlift de 400 libras y que así queramos que suba nuestra fuerza. O sea, nuestras piernas se van a acabar cuando estamos haciendo los 400 metros. Tenemos que hacer un programa específico en fuerza que podamos mantener, o sea, que podamos hacer durante un